Ok, bien, pues dentro de de lo que nos proponemos en esta ocasión, que los colegas pues sepan las generalidades, cuestiones de la producción nacional y también mundial, un poco de ese proceso que se da previo a que pues cualquier materia prima llegue a la fase final del consumidor, y el tema más centrado en cómo determinar la calidad de un café. Empezamos como, pues, ¿qué es el café, no? Pues, esencialmente, pues sabemos que pues, el café es para tomarse, aunque hoy se usa para otras diversas aplicaciones. Pero pues es una bebida a base de agua caliente la mayoría de las veces, aunque también hay quien la prepara con agua fría y hasta con agua de deshielo. Y pues nos iremos un poquito a la historia, cómo llega a México, cómo se difunde desde su origen. La planta del café, pues, en realidad es un arbusto. La producción, consumo y mercado, pues es un tema muy interesante para todos los que andan en el mundo empresarial. Como consumidores, pues solamente para darnos un poquito aquella trazabilidad que nos da un poquito esa aspiración de conciencia sobre lo que consumimos, ¿verdad? Cada cosa que a veces ya tiene todo un desarrollo y que, pues ignorante de eso, pues a veces tomamos opciones no tan buenas para uno como el consumidor y para la región donde uno vive, como México, que es productor de café. El proceso de acopio y transformación, pues tiene pues, una serie de agentes que están involucrados y que también tienen que ver con esa conciencia que como consumidor ahora ya nos interesa un poco más. Y la determinación de calidad del café, pues tiene con ciertos tecnicismos, por llamarles de un modo, pues la descripción de lo que nosotros como consumidores, a nuestra percepción común y corriente, pues llamamos de un modo, pero que podría ser como que esa brecha entre cuando nos presentan un producto, pues sea nacional o sea importado, utilizan y ponen ahí descripciones que no comprendemos tan fácil. Bien, de aquí, pues, ¿qué es el café? Pues hablamos primero del café tostado y luego que se prepara en una bebida caliente. ¿Cuáles son los atributos que tenemos como expectativa cuando nos tomamos una taza de café? O sea, ahí vamos a escuchar de todo, ¿no? Dentro del consumidor. La mayor parte, pues, describen que siempre tienen una expectativa de estar más despiertos. Entonces ahí, pues, va directamente sobre la característica, la cafeína, su actividad en el cuerpo, cómo nos podemos concentrar más fácil. Por otro lado, hay también, y muy respetable, que tiene que ser de buen sabor, buen aroma. Y eso, pues, ya nos está poniendo dos características que no necesariamente van de la mano. Puede ir saborizado a otra cosa, empezando por el azúcar. El azúcar, pues definitivamente, los buenos tomadores pues, dicen, no, yo con azúcar no, tiene que ser solo. Pero hay gente que está súper acostumbrada a tomarlo con azúcar y a veces hasta con otras cosas como la canela, y es muy respetable. Bueno, equipos y métodos de extracción, bueno, los vamos a tocar también y sabremos que eso influye también sobre el sabor de la bebida. Nos vamos un poquito a la historia. Pues el café tiene su origen en alguna parte de África, se habla de Etiopía, y que de ahí pues hay un periodo, ¿no? El café no es tan viejo, o sea, en términos de la humanidad. Tenemos ahí que registros del siglo XV, entonces hubo por ahí un par de siglos donde estuvo muy exclusivo a esa región, tenía
poca oportunidad de ser llevado a otras partes del mundo, pero finalmente llega, ¿no? Cuando se lo empiezan a llevar, aquellos que lo conocen les agrada, y en este rol pues están los europeos, sean los holandeses, después los españoles, eh, se va más pronto a Asia, después transita a América, en América pues llega primero a algunas islas, y de las islas empieza a distribuirse. Tomé como importante señalar el estado de Michoacán, no porque estoy acá, pero también por atención al mercado que actualmente mayormente atiendo. Pero en Michoacán llega pues muy temprano, incluso hay hay como una disertación siempre en la parte histórica, porque casi se da inmediatamente su llegada a Michoacán que a Veracruz, y entonces ahí hay puntos de opinión que son más por los datos históricos, sus apreciaciones, y finalmente lo que me queda claro es que primero llegó a Veracruz y casi simultáneamente a Michoacán, y posteriormente a los estados del sur, aun cuando son los estados del sur los principales productores actualmente. La planta del café, pues, les decía, es un arbusto. La familia, pues, rubiácea, yo nunca fui muy bueno en la botánica, pero pues hay dos géneros. En el café está el más conocido, se le llama arábiga, es el coffea arábiga, y el otro es coffea canéfora, que es robusta, casi no se conoce en el mercado con ese nombre, pero tiene una connotación importante porque es el que más se consume en términos del café soluble, como sería pues, el más conocido de las marcas comerciales. Y es materia prima para la industria generalmente, sobre todo por su contenido mucho mayor de cafeína. Bueno, ahí está lo que les platicaba ya. El, el robusta pues es diferente la planta desde su porte hasta el grano. Tiene requerimientos diferentes. Se da en una altura respecto al nivel del mar distinta. Es más para zonas bajas, en tanto que el café arábiga es mejor su calidad si tiene más altura. El contenido de cafeína ya se los refería, en el caso del robusta, pues va de 1.7 hasta 4%, en tanto que el arábiga, pues se sitúa casi entre menos del 1%, la mayor parte. Entonces ya de ahí, pues la característica aquella que remite al café para estar despiertos, pues tiene más éxito en cuanto mayor contenido de cafeína. Pero, ¿qué creen? Esto es diferente en el sabor, porque el robusta tiene muy poco sabor y casi nada de aroma. Atributos tampoco se le pueden mencionar, en tanto que el arábiga es el que sí los tiene, los goza, como Colombia, ¿verdad? Se dice, no, excelente café. Ellos no producen nada de café robusto. Tienen ahí una cuestión hasta casi a nivel de ley, como Costa Rica tampoco produce café robusto. Y lo legislaron incluso como una prohibición precisamente para evitar esa situación que comentaremos con el caso de Brasil. A nivel mundial, pues Brasil tiene muchos años ya como el primer productor de café. Hasta hace no más de por ahí del año 95, 96, el segundo productor mundial no tenía nada de café. Entonces ahí hay por ahí una política mezclada de gobiernos con fondos internacionales y las empresas, las más interesadas en que en esa zona se produzca café, y bueno,
se llevan al segundo nivel en la producción mundial con Vietnam. Indonesia ya tenía café de más atrás. Y bueno, vemos en cuarto lugar a Colombia, el que alguna vez fue el segundo, seguido ahí con Honduras, Etiopía, y México ha perdido mucho su papel que en los años todavía de los 90 hacia atrás tenía tercer o cuarto lugar en aportación en el comercio del café a nivel mundial. Los demás pues ha habido ahí sus variaciones, han conservado sus producciones, incluso las han aumentado. El caso de México no ha sido tan palpable, ¿no? Por decir un dato, en el año 2000 hubo una cosecha récord con como 6 millones de sacos y actualmente difícilmente llega a 4. Nacional, la aportación de la producción, pues sigue siendo Chiapas desde hace muchos años el primer productor en volumen, en superficie y volumen. Seguido de Veracruz, Puebla, Oaxaca. También aportan Guerrero en forma de volumen considerable. Ya luego siguen pues, otros que están ahí, pero no tienen un repunte y no lo veo muy viable todavía para que eso cambie. Aquí me queda de vecinos, pues el estado de Jalisco, Nayarit y Guerrero, de donde también sale buena calidad de café. Consumo pues mundial, pues, digo, solo para situar a México, ¿no? En relación a los más consumidores, como los países de Escandinavia, ¿no? Son los por el frío, yo creo que les requiere principalmente esa necesidad de estar no solo despiertos, sino también disfrutando, ¿no? De ese sabor. Ahorita que mencionaba eso de estar despiertos, dicen que la luz del sol aporta una de las vitaminas que colaboran mucho en el metabolismo y si no está presente, entonces que da sueño. Entonces también puede ser directamente ahí el asunto de por qué se consume tanto café. Pero bueno, México, su consumo per cápita hasta 2016, 1.6, incluyendo la industria que consume mucho y que exporta muchos de esos productos que se extraen del café. Y incluso hay una empresa que puso su objetivo fue más bien de tostado y extracción de cafeína para uso médico. En el proceso acopio y transformación, ¿verdad? Tenemos ahí unos pasos muy simples, ¿no? Este es el café, le llama cereza porque pues, como fueran unos capulines de los que consumimos en el Valle Central de México, ¿no? Después de aquí, pues va a pasar a un beneficio húmedo, donde el objeto es quitarle básicamente esta pulpa y dejarlo con una cáscara que se llama pergamino. Entonces ahí hay todo un proceso húmedo y se tiene que llegar a seco. De ahí se pasa a otra fase que se llama beneficio seco, donde se obtiene la materia prima que sería este pergamino y de ahí se va a llevar hasta el que queda el café verde listo para tostarse. De ahí pues tiene todo un proceso, sobre todo enfocado en la calidad, que ya estará descrita en una serie de requerimientos, tamaño, colores y sabores también. Después de aquí, ya del café verde, pues se va al café tostado, a la tostadora, que son generalmente otras empresas que no están que no cubren en su proceso estos dos pasos previos, porque estos dos se dan en las zonas productoras y generalmente el tostado se da en las zonas consumidoras. Ya después se va a la molienda y a la preparación de las bebidas.
Ahora, en el proceso de acopio y transformación, estos pasos pues van así al detalle como para que empecemos a comprender por qué la calidad del café sí se afecta aquí. Entonces tenemos, ya que le quitamos la pulpa, dos rutas para llevarlo a secar. Lo que es el sistema de lavado y lo que llaman también el ecológico, que se hace con muy poca agua y se trata de secar lo más pronto posible. El secado pues, se da más antiguamente en patios de oreado, pero también ya existen equipos diseñados para esa fase, ¿no? De retirar más pronto la humedad. Mucho tiempo se ha usado también el gas, ya no es tan viable. Se hicieron hornos incluso de pajilla para quemar eso que se le retira, que es el pergamino, y que pues, es un combustible que ya lo tienen de por sí ahí en su propiedad. Y solamente, e incluso representaba un problema de contaminación. Entonces ahora pues ya quedó integrado en una utilización eh, muy importante para ahorro de energía en el secado. Y está secado mecanizado, pues es simplemente hacer lo que este señor está aquí a mano, extendiéndolo, pues ya una serie de equipos que le van dando ese oreado, parecido como cuando están esos elevadores de cangilones, pero gigantes, tinas más bien de secado, por donde está pasando un flujo de aire caliente para retirarle la humedad. De ahí pues ya se va al beneficio seco. En el beneficio seco pues los pasos son primero retirar ese pergamino que se llama morteado. Obviamente a la entrada hay una clasificación por calidades, se tiene que determinar con un muy estricto control físico, pero ya desde ahí se hace una prueba de tostado para probar la infusión del café. Y ahí pues es donde empiezan a aparecer los nombres técnicos de el laboratorio de control de calidad, y los que hacen esa labor generalmente son catadores. Estos tienen un entrenamiento para tener pues como el gusto. Es una situación fácilmente eh, muy subjetiva, así como hasta de que si están de buen humor o están de mal humor, puede haber una afectación en ese criterio de aplicación de normas y de identificar los sabores correctamente, los olores. Después se va a que le quitan en el morteado ese pergamino, quedan los granos ahora sí ya verde, hay de todos tipos, incluso quebrados, fracturados, entonces ahí debe de haber una separación. Y empieza la clasificación por tamaños, después por densidad, hay mesas densimétricas como en todos los granos, casi hay mesas con movimiento ondulatorio que hacen que los granos más densos fluyan un camino y los más vanos o menos, más ligeros se van por otro. Después, ya que están clasificados bajo una homogeneidad de tamaño, se va a una clasificación por color. Aquí, generalmente, pues hay algunos granos que no están aquí, pero que son de colores tenues a intensos en la gama del rojo y en la gama del negro. Esos colores son indicadores o asocia mala calidad de sabor, son sabores muy feos que deben ser retirados del café. Aquí ya se da una confirmación de las calidades. Nuevamente todo esto lo sigue monitoreando el Laboratorio de Control de Calidad.
y dependiendo de los clientes que solicitan determinadas calidades ligados a los precios y el mercado, se van pues a la siguiente etapa, ¿no? Que son las empresas que se dedican al tostado. Dentro de este proceso del tostado, dependiendo del tipo de café, van a ser los procesos y los usos, ahora sí, del café con esa característica de aroma y de sabores que tenga. Entonces ahí venimos a ver reflejado lo que la región le impregna en calidades de sabor, olor a cada grano. Y tenemos, hablando de México, que el café de Chiapas pues, es muy diferente al de Veracruz y también al de Puebla, y el de Oaxaca también tiene sus notas muy características. Asimismo, el de Guerrero pues, está mucho más lejos, otras características muy diferentes en sus condiciones naturales, ¿no? La tierra y el clima. Y luego la latitud cambia, y es el caso para los estados que siguen más hacia el norte, que sería pues prácticamente pues Nayarit y Jalisco. Esas zonas pues tienen periodos agrícolas más largos que los de Veracruz y Chiapas. E incluso las fechas en que sale la producción, la cosecha. De allí, que la cata es una situación en todas las etapas del proceso del café. Estas personas tienen a su vez que transmitir la capacitación al nivel de los trabajadores que participan en todo este proceso, pues para que dirijan un buen manejo para lo que va a ser el mercado final en el tostado. Hay una variedad grande, pero los clasificamos simplemente en tostado claro, tostado medio y tostado oscuro. Esto, pues de acuerdo al mercado, pues tiene su consumidor. Entonces, aquí es donde empezamos ahora sí la materia fuerte de esta plática. Nosotros no podemos hablar del café si no lo probamos. Y probarlo, pues es degustarlo. Así de sentarse con toda la paciencia para poder delimitar en aromas y en sabores. Y decir, me estoy tomando un buen café, bueno, es una apreciación muy subjetiva, pero entonces ya hay toda una gama de descripciones de las calidades, y entonces hay organismos que han descrito esas características. A su vez se imparten cursos y luego se emiten certificaciones. Les había mencionado, en el laboratorio de control de calidad hay personal entrenado para hacer cumplir esas características de la norma en el grano. Entonces ahí tenemos de dos tipos, las características físicas y las características de la taza, de la infusión. A nivel tostado ya estamos hablando que la infusión va ligada también con las características físicas. Estas características son, primero, por el origen de la zona agrícola donde salió ese grano, y luego por el proceso de separación, o sea, el grano más grande, el grano más denso. Y lo van ligando. El personal que trabaja en esta área tiene esas dos informaciones a la mano de cada muestra, de cada lote, y entonces saben que los clientes que van a requerir los perfiles de sabor, como el café chiapaneco, que es diferente al de Veracruz, exigen y pagan por eso para que les den las calidades que están requiriendo. Generalmente se trabaja con muestras preembarque, precisamente para cerrar
la firma de un contrato de compraventa. Entonces allí tienen que hablar el mismo idioma, por eso importante que esas normas que fueron generadas ya, pues ya hace muchos años, pero que los organismos que las mantienen como, como vigentes, pues hacen una serie de ejercicios en el año y tienen que ver con esa aplicación. Es decir, existen en la certificación eh, una, una variedad mínima que es bajo estos orígenes, que hablo ahorita de México, pero a nivel internacional están los otros cafés de el arábiga principalmente, que son el más referenciado Colombia. Y hablan no solo de arábiga, sino de café suave. Entonces ya de ahí ya nos empieza a dar una idea de lo que son esa descripción de características. Cuando hablamos de cómo se describe esa infusión de café, primero tiene que ser el aroma, la fragancia. Después tiene que haber un perfil de sabor que en lo más general dicen sabor, cuerpo y acidez. Entonces, en el sabor también hay otra gama de características descritas. Va desde lo que son especias, incluso el sabor más característico del café, en apreciaciones como agradable o lo contrario, y luego el nivel de tueste. Ahí hay una determinación del tostado al que se debe de probar para que tengan esa homologación a la distancia. Es decir, el cliente puede estar en Francia o puede estar en Atlanta y no debe de tener discrepancias en esas aplicaciones. Por lo tanto, cuando esa certificación asegura que el personal involucrado está cumpliendo con esa norma, lo demás es el ejercicio diario de estar confirmando que la muestra preembarque fue fiel al embarque mismo del café. Entonces, cuando hablamos de los tostados claro, medio y oscuro, ya estamos hablando del gusto del consumidor. Entonces hay empresas con franquicias en cafeterías que se han enfocado más hacia uno de estos grados de tostado. Y en cierta etapa, como estamos hablando de 80s, 90s y casi del 2000 al 2010, se cargaban más hacia los tuestes oscuros. Esto pues nos da una cobertura de, como vendedores de café, de que podemos manejar muchas calidades diversas, pero en esos grados desaparecen los matices que caracterizan cada zona y cada región de origen. Y entonces le damos casi lo mismo al consumidor, que generalmente ese término de calidad empata, ¿no? Con que me des más o menos lo mismo. Entonces viene como un movimiento en esa parte de hacer conciencia sobre lo que consumimos. Empieza a haber una participación más grande de los productores y los productores pues siempre recibían solamente una serie de más fallas, por decirlo de un modo, en su grano para castigarlo. Se empiezan a inconformar porque pues su precio al que acceden pues es relativamente bajo o el mismo de muchos años. Entonces, bajo todo este proceso de participación en espacios que se les empezó a dar, sobre todo tipo ferias y las expos, es que empieza
a ofrecerse el café descrito con atributos especiales y entonces el público consumidor empieza a conocerlos. Generalmente esos tuestes ya no son oscuros, ya van más en el tostado medio y claros en algunos casos. He visto con buenos ojos que ciudades como Guadalajara, que tomaban mucho café oscuro, hoy domina el café en tuestes claros. La Ciudad de México sigue con tuestes medios hacia oscuros. Puebla, tuestes medios. Veracruz sigue conservando tuestes oscuros, aunque ya hay ahí toda una serie de oferentes que están tratando de meter los tuestes medios. Ahora, todo esto como consumidor lo voy a encontrar. Si me voy por alguna razón a una de estas ciudades y encuentro esas diferencias, entonces empieza mi pregunta. ¿Cuál es el mejor café? ¿Es diferente o es el mismo? Finalmente, ¿cómo elijo mi café? Entonces ahí ya tenemos bajo esta oferta, tenemos la posibilidad, uno, de conocer más por lo que me dicen de dónde es el café. Tengo como un factor que hace ruido en el mercado, pero que hace más ruido en lo económico. Y es aparentemente marcas con buena publicidad, o sea, son conocidas, pero casi me ofrecen puros cafés oscuros. Bueno, pues obedece a todo eso, ¿no? Porque es más fácil conservar esa parte de homogeneidad en esos grados de tostado y entonces el cliente pues generalmente dirá, así ha sido siempre. Pero entonces la otra parte de los productores que ya participan hasta con marcas en el mercado, están ofreciendo cosas muy diferentes que ahí sí les recomiendo, dense la oportunidad de probar. No, no se casen con una marca o con otra. Iba a decir, en la variedad está el gusto. No, bueno, está el gusto para conocer. O sea, más bien tenemos que desarrollar el gusto a base de conocer. Entonces, hace precisamente unos 3, 4 meses había por acá en un grupo de WhatsApp una disertación sobre este tema, porque Michoacán, al tener toda una historia en el café, tiene en la ciudad de Uruapan una regionalización de un café que no se va a encontrar ni en otra parte de México ni en otra parte del mundo. Entonces, hay gente que está muy casada con esa característica de esa marca comercial y pues dice, para mí es la mejor. La probó desde niño y la prueban ahora que ya están hasta arriba de 70, 80 años. Entonces, la situación para quien quiera o se plantee esa pregunta, ¿y ese es buen café? Bueno, de entrada no me toca a mí sesgar los criterios. Simplemente daré las características como para saber, pues, que el café tiene que gustarnos. Entonces, de entrada, si un café nos gusta, pues lo demás está un poquito en segundo plano. Pero ya cuando pasamos a la otra situación, cuando soy un consumidor más consciente de los productos que compro, entonces sí ya caben otras preguntas. Entonces ya en esta situación de variedad de la oferta en el mercado, pues puedo fácilmente ir probando. Y entonces en esa prueba, lo recomendable es a tuestes medios y claros. Ahí es donde verdaderamente se va a notar la buena o regular calidad del café. Y no menciono malos porque en el café, para que estén ya en el mercado, lo malo
solamente que sea viejo, que tenga mucho tiempo de vida de anaquel y que ya la haya rebasado. Y entonces ahí van a desarrollarse sabores que ya no son del café, pero que denotan que tiene mucho tiempo. Entonces va a haber así como que sabores o olores a rancio y incluso a los envases como el plástico. Entonces esos cafés, esos sí son los malos. Pero hablando de cafés en la vigencia, entonces hablamos de sabores frescos o más cercano a lo fresco. De entrada, en ese rubro van a aparecer sabores que les van a sorprender, porque dentro de los atributos, dependiendo de la zona donde se produjo, pues hay pues desde nueces, algunos describen sabores como a chocolate y hay otras especias, incluso como a jazmín, a limón, este, a manzanilla y otras que van a salir. Entonces ustedes cuando lleguen a tener esa sensibilidad tan fina que puedan detectar esos olores y sabores, no se sorprendan. Regístrelo, memorícelo y de entrada como comentario adicional, este proceso de la degustación y olfatación también está clasificado como muy bueno en la gimnasia cerebral. Por lo tanto, va a haber un trabajo equivalente como cuando leemos o estamos en una conversación. Son que el cerebro tiene que hacer uso de la memoria, de un proceso de comparación y está como los ordenadores, ¿no? Como describimos los ordenadores. Y finalmente saca como juicio, como que emite un juicio dentro de todo eso que dice, me gusta o no me gusta, pero dice los porqués. Entonces, es todo un desarrollo cerebral que se da cada vez que degustamos cualquier alimento o bebida. Y en este caso es todavía más fácil porque hay toda una descripción. Hoy con el Internet podemos navegar, encontrar descripciones de fuentes diversas y las podemos empezar a constatar. Entonces ahí está lo que esto nos representa primero en gusto, pero también en salud. Luego, paso para la cuestión de salud. Y esto ya un poquito desligado de lo que si está bueno o no en sabor. Los cafés, eh, sobre todo en el último periodo de 5 años, han sufrido el ataque de muchas plagas. El cambio climático le está pegando muy duro a muchos cultivos, pero el café es uno de ellos. Está amenazado incluso por bueno, no amenazado por las personas, se describe como que es uno de los primeros productos que puede llegar a desaparecer por el incremento de las temperaturas medias del mundo. Y las plagas lo están confirmando. Entonces ahí han cambiado las variedades. Y efectivamente hay gente que lo confirma, y vuelvo al tema de aquí de Michoacán, que decían es que el café de Uruapan ya no sabe igual. El que recuerdo cuando en los años 70, 80, 90, hoy es muy diferente, tienen toda la razón. Son otras variedades, son otras condiciones del clima, la temperatura y la humedad. Pero las variedades han tenido que ser reemplazadas porque algunas fueron devastadas totalmente. O sea, aquellas que duraron 100 años o más, la roya se los acabó y otras plagas. A eso, sumado a la condición de manejo, muchas veces deficiente, casi de abandono, pues se acabaron. Entonces hoy las nuevas variedades en términos generales están utilizando los genetistas de la otra especie que es la robusta, la Coffea canephora. Entonces esa
como les decía al principio, pues no tiene aroma, no tiene sabor. Entonces, las nuevas variedades pues están participando con esa proporción y han bajado aroma y han bajado sabor, porque si no, no producen. Entonces, ha habido años, porque también cada año las condiciones son diferentes y los sabores que se generan también cambian. Entonces, allí no se sorprenda, hay una variación. Es un factor de variación definitivamente. Después, en el mercado, y tocando al tema de calidad, el comercio, como todos sabemos, hay acaparadores y la bolsa de valores pues es la más grande del mundo, con sus bodegas y silos de almacenaje pues en Estados Unidos. Allá en Nueva Orleans tienen unos muy grandes. Allí el café a veces dura más de 12 o 15 años almacenado y luego nos llega por las empresas transnacionales, pues tostado, por eso se tuestan a niveles altos, eh, pero son cafés viejos, quizás bien conservados, pero llega una característica, que cuando se tuesta ya cambió mucho. Café conservado vivo, porque el grano de café tiene pues una parte, ¿no?, que se conoce como el germen. Esa parte es viable y puede nacer. Cuando eso se muere, entonces ya queda solamente madera. Entonces, en esos almacenajes prolongados, definitivamente se muere. Entonces, no va a haber más que madera con residuos de los sabores que tuvo. Se tuesta y pues se sabe, y se sabe a viejo. De ahí, en la necesidad de estas empresas porque ese café, esa materia que tienen ahí como inversión, no se pierda o no se pierda tanto, pues aparecen unas innovaciones que ahora se ven ya en el mercado, que son cafés saborizados. Y entonces tienen que el amaretto, que a canela, que crema irlandesa. Ya en el café tostado, así ya viene, pues son esos cafés que ya al no tener sabor, pues fácilmente absorben los sabores, porque es una característica propia del café, que es, absorbe aromas y absorbe sabores. Por eso recomiendan que pues, un refrigerador que está como medio apestoso, le ponen café tostado al interior y todo eso lo capta. Obviamente eso se tiene que desechar. Es una característica incluso antes de tostarse. Absorbe todo lo que esté cerca. Entonces, por eso el cuidado en todas las etapas de los dos procesos es muy importante. No puede haber ahí situaciones de alto riesgo como que de repente hagan mantenimiento y pintaron algo y solventes y el café estaba cerca porque se va a contaminar y va a saber y lo conserva más que las propias características del grano. Entonces, aun cuando ya esté viejo, va a seguir sabiendo a esos solventes. Bueno, esto es lo principal, digamos, como para no seguir extendiéndome. Yo puedo seguir hablando, pero no es el caso. Yo ahí acotaría en cuanto a cómo y qué factores influyen sobre la bebida que me voy a tomar. Cómo en el mercado hay una variedad de oferentes que son distintos desde el origen. Y a veces el marketing es muy bueno, muy fuerte. Casos como el café de Indonesia y que se vende muy, muy caro. Entonces, la gente que lo ha probado generalmente no le ha gustado. Y dicen, pues, por principio no sabe precisamente a café, tiene una diferencia muy marcada. Sí, sí dista de ser el café, por ejemplo, de Chiapas o de Veracruz.
Entonces, bueno, como para conocer está bien, pero así como para que digan, está mucho mejor en términos generales, en el promedio, no, no está tan apreciado. No lo digo por mi punto de vista, lo digo por los comentarios de las personas que lo han probado. Y en el mundo hay también una variación tremenda de los orígenes y me remitiría, digamos, al más famoso, que es Colombia. Colombia en relación a México tiene condiciones de, sobre todo el nivel de altura, sobre el nivel del mar, que es mayor la producción de ellos, que está en niveles arriba de 1,200 metros que lo que se produce en México. Entonces, de entrada, allá el café va a saber diferente. Tiene una característica que se asocia mucho a la altura sobre el nivel del mar, y esa es la acidez. La acidez notoria en el café es como sinónimo de que es de altura. En el caso de México, los cafés más ácidos se encuentran en las zonas altas del bosque de niebla de Veracruz. Es lo más ácido que hay. En el caso del Pacífico, el café que tiene mucho más acidez es el café de Guerrero. El café de Oaxaca es un café que tiene poca acidez, pero tiene mucho aroma. Y bueno, así como esto vamos a ir encontrando las diferencias por origen y conocerlas, compararlas, o sea, constatar, hacer ese juicio de comparación en la memoria de lo que sé que sabe y de lo que estoy tomando hoy. Ejercicio aquel que les decía de como gimnasia cerebral. Esa es la materia con la cual la entidad certificadora de los catadores de café en Estados Unidos los califica. Tienen que saber retener en la memoria los perfiles de café y luego devolverlos a señalar a ciegas. O sea, todas estas pruebas son a ciegas. Y si lo vemos reflejado en el consumidor final, pues es lo que hacemos. Cuando somos muy buenos comiendo tacos, por ejemplo, o carnitas aquí en Michoacán, generalmente tenemos ese sabor ya registrado en nuestra memoria de poder definir si estamos comiendo lo que sabemos que define un buen platillo. Y entonces fácilmente vamos a decir, este no cumple, o este sí, o este está mejor también. Entonces todas esas características son las que nos van a llenar el criterio por el cual vamos a definir si estamos tomando un buen café o no. Y siempre conocer un café nuevo, pues tenemos que pagar por ello. Entonces vale la pena, compren un café. Van, por ejemplo, en San Luis Potosí hay una región que se llama Gilitla, ahí hay un café bueno y es diferente al del resto del país. Si fuéramos hay un pueblo en Jalisco que se llama Talpa, hay un turismo religioso, ahí hay otro muy buen café, muy poquito. Eso no pueden ni vender en Guadalajara porque ahí en Talpa se acaba todo. Y así sucesivamente les puedo comentar que en cada región de los estados de México productores, los pueblos tienen su distintivo. En Veracruz, en el Bosque de Niebla, café de Huatusco es distinto, no se puede confundir con un café de Coatepec. Y el café de la zona de Izhuatlán del Café o de Zongolica tampoco. Tienen su distinción, su perfil totalmente ya descrito, pero de todas maneras, como esto es un tanto subjetivo, pues podemos nosotros encontrar otros sabores. Entonces, no necesariamente vamos a tener que estar con la tabla por un lado y sabiendo o siguiendo sus características para confirmarlas. Al final, todo va a quedar aquí en la memoria y ahí el juicio mejor lo va a definir nuestra nariz y nuestro gusto. Eso es a lo que me acotaría en este momento, porque creo que ya me estoy extendiendo del tiempo.
No, pues muchas gracias, excelente presentación. Tenemos ahí diferentes saludos, muchas preguntas, mucha intervención. Agradecemos obviamente la participación de todos los asistentes.